muerte de Luis Donaldo Colosio, el que iba a ser el candidato a la presidencia por parte del PRI. Lo asesinan y el Consejo del PRI designa a Ernesto Zedillo para que fuera su candidato. ¿Por qué? No es que fuera el más fuerte políticamente hablando, sino que Ernesto Zedillo cumplía con bueno, para poder ser presidente, para poder ser candidato a la presidencia, uno de los requisitos es que tengas 6 meses al menos fuera del servicio público. Por lo tanto, muchos de los fuertes políticamente hablando del PRI no lo cumplían porque seguían siendo secretarios de Estado. No sé, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación. Ellos seguían ejerciendo sus funciones cuando fue la muerte de Colosio, que fue en marzo. Para julio faltaban 3 meses y cacho, porque las elecciones mataron a Colosio a finales de marzo y las elecciones eran a principios de julio, iban a ser a principios de julio. Así que, aunque renunciaran en ese momento, no les iba a dar los 6 meses fuera del servicio público y por lo tanto no podían participar. El de más peso político que cumplía con esos 6 meses era Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo resulta que él renunció a la Secretaría de Educación Pública para ir en apoyo a la candidatura de Luis Donaldo Colosio, iba como asesor. Por lo tanto, cuando renuncia Colosio, pues también renunció Zedillo y se fueron a la campaña juntos. Claro, el candidato era Colosio y el asesor era Ernesto Zedillo. Entonces, cuando matan a Colosio, Ernesto Zedillo es el que cumple con los requisitos para ser candidato y entonces él es el que fue nombrado. Ahora, fue nombrado en un alto porcentaje por el Consejo del PRI, no por Carlos Salinas, porque el designado de Carlos Salinas era Colosio. O sea, él era su ahijado, por llamarlo así. Pero al ser asesinado, entonces tiene que nombrar a otro. Los más cercanos a Carlos Salinas seguían en las secretarías de Estado, lo que les comentaba que no cumplían con el requisito. Así que tuvieron que irse más atrás y más abajo, y el que pues les alcanzaba era Ernesto Zedillo, y quien lo designa pues es el Consejo del PRI y no directamente Carlos Salinas. Esa es una de las grandes diferencias en las que hemos estado viendo, ¿no? Donde el presidente era el que lo designaba directamente. En este caso no, en este caso fue el Consejo del PRI por la situación tan especial que se vivía en ese entonces. Y bueno, ¿quiénes participaron? Aquí tenemos a la lista completa, pero bueno, voy a ir a los más relevantes. Del PAN estaba Diego Fernández de Ceballos, no sé si todavía ustedes lo conozcan porque pues en los años 90 y todavía en los siguientes años fue un personaje muy importante en la política en México, el jefe Diego, pero que bueno, ya en los últimos 10 años pues se ha ido apagando en cuanto a los reflectores en la política mexicana, Diego Fernández de Ceballos. El otro es Cuauhtémoc Cárdenas, que recuerden que él había participado en 1988 y que dijeron que hubo fraude electoral y que él había ganado en realidad, pero bueno, a final de cuentas ganó Carlos Salinas. Entonces aquí, en 1994, vuelve a participar, va por su segunda candidatura, pero esta vez va con el recién formado PRD. También está Cecilia Soto. Cecilia Soto sigue participando en programas de radio, programas de opinión, y participó con el nuevo partido, por llamarlo así, el PT, partido que, bueno, ustedes ya conocen, que sigue vigente en la actualidad, el Partido del Trabajo, y que es caracterizado porque por primera vez una candidata, mujer, voy a tener que aclararlo de esta manera, tuvo un porcentaje realmente relevante, realmente tuvo un peso en los votos, ¿no? En realidad estuvo más o menos por ahí del 2%, pero para ser en aquel entonces una candidata, fue mucho lo que obtuvo. Otro personaje que tenemos aquí, Jorge González Torres, del también nuevo partido, que el Partido Verde Ecologista de México, partido que sigue vigente. Y si les suena el apellido de González Torres, sí, es el hermano del doctor Simi. Y su hijo, también llamado Jorge González, también participó mucho en la política a principios de este siglo. También tenemos a otros personajes que, bueno, tienen un poquito de menor relevancia, como Rafael
Rafael Aguilar, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que ya había participado en las elecciones anteriores. Álvaro Pérez, del PARM, el partido que era paraestatal, esta vez nombró a un candidato diferente al del PRI, porque se había distanciado desde 1988. Recuerden que en el 88 igual no participó con el PRI, fue cuando se juntó con el Frente, con la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, desde ahí, desde el 88, el PARM y el PPS se distancian del PRI, cosa que en los periodos anteriores habíamos visto que hasta se conocía como los partidos paraestatales. Y bueno, me voy a ir al último, Pablo Emilio Madero, de Unidad Nacional Opositora, el 1, pero la que les quiero mencionar es la candidata del Partido Popular Socialista. Recuerden, otro de los partidos que eran paraestatales. Por si no se acuerdan, pero yo creo que sí, porque revisan sus apuntes constantemente, el primer candidato del Partido Popular fue el fundador o uno de los fundadores de la CTM, Vicente Lombardo Toledano. En 1994, la candidata a la presidencia del Partido Popular, ahora ya socialista, porque se le agregó la S, que bueno, ya tiene mucho tiempo, fue su hija, Marcela Lombardo Otero. Fue el primer candidato a la presidencia del Partido Popular, fue Vicente Lombardo Toledano. Y porque el partido perdió su registro, la última candidata a la presidencia de este partido fue su hija, Marcela Lombardo Otero. A final de cuentas, bueno, pues ustedes ya saben los resultados, ganó Ernesto Zedillo. Aquí se presentó una situación entre que estratégica y que tenía algún fundamento, y es que las elecciones se hacen a principios de julio, o se hacían a principios de julio del año electoral, pero debido a que pues el país estaba en guerrilla, la constante violencia y todo esto provocó que pues exigieran un plazo mayor para que el país estuviera como que de una manera más estable para que se llevaran a cabo las elecciones, y por eso se hicieron hasta el 21 de agosto de 1994. Prácticamente, pues podría decirse que mes y medio después de lo programado. Otros dicen que fue también para que le diera tiempo a Ernesto Zedillo de hacer campaña, porque de finales de marzo a principios de julio, pues quedaba muy poco tiempo para que él pudiera pues generar una verdadera campaña. Entonces se extendió el plazo y en agosto fue que se llevaron a cabo estas elecciones. A pesar de que el país estaba en guerrilla y que era había mucha inseguridad y que pues ya había muerto el candidato a la presidencia, aún así hubo una gran participación de la ciudadanía, alrededor del 77% de los votantes fueron a asistir a esta jornada. Y pues ya ahora recuerden que quien regía el proceso electoral era el IFE, y bueno, aquí parece que no hubo un, un fraude electoral tan marcado, ¿no? Si hubo fraude, parece que no fue tanto en las urnas, quizá se podría decir que el apoyo de los medios, el apoyo del gobierno con fondos públicos y cosas así. Pero en las urnas parece que los resultados sí fueron tal como aparecen aquí. El PRI lo ponemos aquí en 48.69 porque lo podríamos redondear, pero no, porque aquí es por primera vez que el PRI gana las elecciones, pero por debajo del 50%, o sea, de los votantes. Carlos Salinas ganó con el 50.3, algo así, o sea, con más del 50%. Y de aquí hasta el 2018, nadie va a ganar con una mayoría en los resultados porcentuales. El PAN con Diego Fernández de Ceballos con un 25%, y Cuauhtémoc Cárdenas cada vez fue perdiendo más seguidores, o sea, en vez de retomar la fuerza del 88, más bien se desplomó y obtuvo un 16.59%. Y lo que les comentaba del PT, que tuvo 2.75%,
y fue pues un hecho también relevante en el sentido de que una mujer candidata a la presidencia tenía pues un porcentaje ya significativo, ¿no? Recuerden que Rosario Ibarra había participado en el 88 y en el 82, pero con menos del 1%. Así que bueno, por primera vez se empieza a tener esta relevancia. Tan es así que ahora en las elecciones anteriores fue una mujer la que ganó las elecciones. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok. Bueno, ¿quién es Ernesto Zedillo? Porque también es uno de los expresidentes que aún sigue con vida. Lo que pasa es que también él pues, fue relativamente joven que obtuvo la presidencia. Y bueno, él nació en el 51, aquí en la Ciudad de México. Actualmente tiene 73 años. Y él estudió economía en el Politécnico y luego tuvo los estudios de posgrado en la Universidad de Yale. En un tecnócrata completo, ¿no? Como lo habíamos definido. Tecnócrata que participó en el gabinete de Carlos Salinas y que bueno, aquí tenemos algunos personajes. Lo que pasa que en su momento, cuando esta clase se empezó a dar, pues estos aún seguían algo vigentes, pero bueno, ya muchos de ellos ya no los han de conocer muy bien. Por ejemplo, en Secretaría de Gobernación está Francisco Labastida, que él va a ser el candidato a la presidencia del PRI en el 2000. Y tenemos aquí a el de la Procuraduría General de la República, lo que era la PGR, porque ya cambió de nombre. La PGR nombraron a Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia fue un hecho inédito también porque el presidente es el que designa al procurador y nombró a este personaje. ¿Qué de relevante tiene? Que resulta que Antonio Lozano Gracia era un militante del PAN. O sea que, claro, cuando tú ocupas la Secretaría de Estado, la ocupas por el servicio público, no por un partido. Sin embargo, pues todos sabían que Antonio Lozano Gracia era un militante del PAN. Entonces fue como que por primera vez un secretario un designado directo del presidente no era de su partido. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, eso lo van a ver más la siguiente clase con su profesora porque no le fue muy bien. En la Secretaría de Salud tenemos al que, bueno, es que sí, todavía sigue un poco vigente, Juan Ramón de la Fuente. Lo mencionábamos mucho porque Juan Ramón de la Fuente pues, fue el rector de la UNAM y después más bien aquí, fue secretario de Salud y después se convirtió en rector de la UNAM y todavía en la actualidad sigue siendo parte de la política y ahorita me parece que es el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Bueno, vamos a ver aquí una situación que nos lleva a pensar en qué es lo que hubieran hecho ustedes ante esta situación. Primero, ¿qué son los tesobonos? Los tesobonos eran, aquí está la definición, son títulos de crédito negociables denominados en moneda extranjera, pero pagaderos en moneda nacional. Lo que quiere decir es que era un bono en el cual ustedes lo adquirían, pero estaba en dólares. Así que al momento de que ustedes lo cobrarán, les iban a dar el dinero correspondiente a lo que valiera el dólar en ese momento. Entonces, si yo cobraba un bono de $1, por ejemplo, ahorita el dólar está más o menos en 20 pesos, ¿no? Entonces yo compro mi bono de $1 y tú me lo vas a pagar a la moneda nacional, o sea, 20 pesos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que el dólar subiera a 30 pesos. Entonces, cuando yo voy a cobrar mi bono, me darían 30 pesos. Si el dólar estuviera en 10, en un caso hipotético, que bajara, entonces ustedes me dan, cuando yo voy a cobrar el bono, me darían 10 pesos. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces, así es. Entonces, yo compro mi bono en dólares y ustedes me lo van a pagar a como esté.
Ujú. La moneda se había mantenido estable prácticamente durante todo el gobierno de Carlos Salinas, más o menos en 3,200, 3,300, 3,500. Suena mucho, pero en realidad recuerden que cuando le quitamos los tres ceros, entonces se podría decir que estuvo entre 3,20 y 3,50 por dólar. Ajá. Si lo analizamos como lo hemos estado viendo a lo largo de esta materia, en realidad el dólar, la, la paridad de peso frente al dólar de 12,50 que estaba con Díaz Ordaz, pues ya estaba en 3,500, ¿no? O sea, estaba una cosa exageradísima, súper devaluado, ¿no? Pero ya con los ajustes económicos y todo ello, bueno, pues ahora se podría decir que estaba en 3,50. Por eso es que luego hay muchos que dicen, bueno, pero ¿cómo es que estaban en 12,50? Se devaluó y ahorita está en 20 pesos, ¿estamos igual? No, en realidad, si lo viéramos sin quitarle esos ceros, se podría decir que el dólar está en 20,000 pesos de, de antes de quitarle los tres ceros. Entonces, estamos súper devaluadísimos, pero con los ajustes que hicimos, pues ya otra vez pareciera que estamos más o menos estables en $1 en 20 pesos. Y hablando de dólares, pregunta para ustedes. A ver, ¿qué harían ustedes si les dijeran, ahorita está en 20 pesos, ¿no? ¿Qué pasaría si a ustedes les dijeran, eh, la próxima semana el dólar va a estar en 100 pesos y ustedes tienen un cierto capital? ¿Qué harían ustedes con esa información? Si gustan, pueden escribirlo en el chat mientras, por favor. ¿Qué harían ustedes si supieran que la próxima semana el dólar va a estar en 100 pesos? La mayoría está poniendo que comprar dólares. Ok. Ahora, eh, sí, ajá, también esa buena respuesta, porque si tienen deudas en dólares, lo ideal, buen comentario, es saldar esas deudas, ¿no? Porque la siguiente semana se me van a multiplicar. Sí, 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 muy buen comentario. Sí, comprar dólares, comprar, sí, casi todos están yendo por comprar. Ahora, les voy a explicar más o menos en términos prácticos, porque no es así tan directo, pero en términos prácticos, nuestra moneda, el valor de nuestra moneda, depende de los dólares que tengamos como reserva como país. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito con números fáciles. Nada más es para que ubiquemos cómo está la situación. Hagan de cuenta que nosotros tenemos de reservas como país, dentro de nuestro país tenemos eh, $1,000,000. Voy a ponerlo así para que esté más fácil de manejar. $1,000,000. Y la paridad del peso frente al dólar, hagan de cuenta que está como ahorita, ¿no? $1 en 20 pesos. Si yo a mis reservas de dólares las hago más grandes, o sea, si ingresan más dólares al país, mis reservas crecen. Si mis reservas crecen, mi moneda se hace más fuerte. Entonces, hagan de cuenta que si yo tuviera ahora, en vez de obtener $1,000,000, tuviera $2,000,000, entonces el peso frente al dólar, nuestro peso estaría más fuerte. Digamos que estaría, digo, no es tan directo, pero estaría $1 en 10 pesos. Ahora, ¿qué pasa si sacan los dólares? Si nuestros dólares se van, no sé, porque los inversionistas sacan su dinero, porque compramos más cosas de las que vendemos y cosas así, y en vez de tener $1,000,000 tuviéramos $500,000, entonces nuestro peso sería más débil y en un caso hipotético, $1 estaría en 40 pesos. ¿Me explico? No sé si quedó claro esto.
Sí. Ok, eso es así como que de manera muy, muy general. Entonces, entre más dólares ingresen a nuestro país, nuestra moneda se hace más fuerte. Si los dólares se van por alguna razón, como les decía, ¿no? Falta de inversión, los empresarios o los que tienen dinero aquí lo sacan. Si estamos comprando más cosas del extranjero de las que vendemos, entonces se estarán yendo más dólares de los que entran y cosas así, nuestra moneda sería más débil, ¿no? Entonces, esto lo pongo de antecedente porque resulta que cuando Carlos Salinas deja la presidencia, y me parece que eso lo vieron en la clase pasada, deja una economía, lo que le llaman con alfileres, detenido solamente con alfileres. Tras las consecuencias de 1994, porque imagínense, ¿qué pensarían ustedes? O sea, ¿quién de ustedes diría, yo voy a invertir ahorita en, en Pakistán, ¿no? Yo voy a ahorita irme de vacaciones a, no sé, a Ucrania, ¿no? O sea, ¿quién pensaría en eso? Pues yo creo que muy pocos, porque saben que son países muy peligrosos en estos momentos. Hay guerra, hay guerrilla. Entonces, pues ¿quién querría ir a invertir dinero en México? ¿Quién querría ir a vacacionar en México? ¿Quién que tiene inversiones en México no quisiera sacarlas en 1994 entre un país de guerrilla? Mejor me salgo antes de que me vaya a causar más conflictos, ¿no? Entonces, 1994 fue una crisis muy complicada. La verdad es que el desprestigio internacional, digo, las razones, ustedes ya las vieron, sus demandas ya las vieron, pero el desprestigio que el EZLN le produjo al país internacionalmente fue una fuga de dólares que, que es obvia, ¿no? Es obvia. O sea, los inversionistas, los vacacionistas, ¿quién querría venir a nuestro país sabiendo que hay guerrilla? ¿Quién querría invertir? ¿Quién querría, quién no querría sacar sus capitales en un país de guerrilla, ¿no? Aprovechar de una vez lo saco antes de que se vaya a poner peor la cosa, ¿no? Bueno, pues todo eso es sacarle dólares a nuestro país o que no ingresen los dólares que teníamos estimados. Por lo tanto, la moneda se estaba cayendo y Carlos Salinas lo que debió de haber hecho es devaluar, así como lo afrontó Luis Echeverría. Recuerden que él, antes de terminar su sexenio, afrontó y dijo, sí, voy a devaluar para que el siguiente presidente pues pueda manejar ya la economía de manera pues ya holgada, ¿no? Sabiendo que estamos en crisis. Y así empezó López Portillo y por eso es que tenía la idea de la recuperación, consolidación y crecimiento acelerado. Pero bueno, por el tema del petróleo se desvió. Sin embargo, aquí no devalúa a Carlos Salinas. Cuando Ernesto Zedillo toma la presidencia, tiene dos situaciones complicadas. La primera, que a menos que llegue una gran cantidad de dólares, una inmensa cantidad de dólares, no tendría por qué devaluar. Sin embargo, pues como no iban a llegar porque seguíamos en una situación crítica, pues lo ideal es que se tuviera que devaluar el peso. La otra que se le venía es que estos tesobonos se tenían que pagar o empezar a pagar en 1995. Estos tesobonos se vendieron mucho en el gobierno de Carlos Salinas y se iban a cobrar en el gobierno de Ernesto Zedillo. Así que digamos que Carlos Salinas pues no iba a haber esa complicación. Él obtuvo los recursos para el país, pero al momento de empezar a pagarlos, eso ya se encargaría el siguiente presidente. Bueno, Ernesto Zedillo tiene esta situación. Sabe a principios de 1995, o sea, al poquito tiempo de haber tomado posesión, iba a tener que pagar los tesobonos. Y segunda, que se iba a tener que devaluar. ¿Qué iba a pasar, según la mente de Ernesto Zedillo? Que muchos se iban a asustar cuando viene la devaluación porque estamos en guerrilla y luego devaluación, no, esto se va a ir a pique el país. Entonces, Ernesto Zedillo pensó, me voy a reunir con los empresarios, el sector empresarial de México, políticos importantes, algunos representantes de los obreros, para anunciarles que va a haber una devaluación, pero que no se asusten, que todo va a estar bajo control. Esa fue la idea de Ernesto Zedillo. Yo les hice una pregunta al inicio de este tema
Y aquí le tengo la evidencia. Comprar dólares, comprar dólares, comprar dólares, comprar dólares, ¿no? Bueno, pues a ustedes se les ocurrió rápidamente. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues al doctor de Yale, el doctor de una de las universidades más importantes del país, digo, del país del mundo, pues resulta que a él no se le ocurrió. Él pensó que sus intenciones eran buenas y que todos iban a actuar de buena fe. Esta reunión que les comenté fue en diciembre de 1994. Habían pasado unos días cuando él decidió hacer esta reunión con los empresarios políticos y algunos, pues, gente importante del país que tenía muchos recursos, y les dijo que iba a haber esta devaluación controlada. Quienes se enteraron, lo que hicieron de inmediato fue lo que ustedes pensaron, fueron y a sacar todos los dólares que pudieran, ¿no? A comprar y comprar y comprar, comprar y comprar dólares. Dicen que porque aparte recuerden que está el control de cambios, entonces dicen que fueron a las casas de cambio, que fueron al aeropuerto, que es donde más casas de cambio hay aglomeradas, fueron ahí y fueron a hacer filas y filas y filas para sacar lo más que se pudiera de dólares porque se iba a hacer la devaluación. El peso, que estaba sostenido artificialmente en 3.50, pues se programó que se fuera a devaluar, no sé, hasta los 4.50, una cosa así, pero como México se quedó sin dólares porque pues fueron a sacarlos porque sabían que se iba a devaluar, entonces de 3.50 se fue a 7 pesos por dólar. O sea, se duplicó eh, el tipo de cambio, ¿no? O sea, para que lo veamos nosotros como lo hemos estado viendo en el semestre, ¿no? O sea, de 3.500, que ya estaba súper devaluado, se fue a los 7.000, ¿no? Claro, quitándole los 3 ceros, pues se fue de 3.50 a los 7 pesos en unos cuantos días. ¿Qué provocó esto? Pues una crisis pues muchísimo peor de lo que se tenía programado. La deuda creció, nos quedamos, o sea, y por eso les decía que fue un muy buen comentario el de que si tenían deudas en dólares, pues pagarlas, ¿no? Porque muchos tenían créditos en dólares, sus casas, sus carros, porque acuérdense, y lo vimos el martes, el auge de las tarjetas de crédito. Muchos tenían ya deudas con empresas o bancos extranjeros, deudas en dólares, que pues se había mantenido relativamente estable en los 3.50, no había habido cambios, y de repente que tu deuda se duplicara, pues no, o sea, se volvió impagable y, y pues muchos perdieron sus patrimonios, sus empresas. No, fue una crisis espantosísima. Si la de López Portillo fue la peor en términos numéricos, la peor en sensación fue esta, la de 1995. Perdieron muchísima gente todo y mucha gente se fue de la pobreza a la pobreza extrema. Fue una situación espantosa que se vivió en 1995 y que de ahí en adelante, pues la verdad es que han habido muy buenas maniobras de algunos presidentes, pero pues por eso México pues nunca pudo llegar a lo que fue el sueño de estar en el primer mundo. ¿Qué medidas se tuvieron que tomar? Existió este acuerdo de unidad para superar la emergencia económica, el AUCE, que, bueno, pues era reducir el déficit, o sea, pues en general, ¿no? Lo que era eh, toda la cuestión de la economía. Entonces, austeridad total, ¿no? O sea, el país ya no podía sostener programas, ya no podía invertir en ciertas cosas porque pues no tenía dinero, ¿no? Entonces nos tuvimos que ir a una austeridad, no austeridad para ahorrar, sino austeridad para sobrevivir, porque no teníamos para eso de los ahorros, ¿no? Necesitamos dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues entonces tuvo que haber aumento en muchos sectores, ¿no? Como el tema de la gasolina, empezó a subir el precio de la gasolina, el tema de las tarifas de electricidad, pues tuvo que subir también, pero necesitamos más porque pues estamos en una crisis. ¿De dónde sacamos más? Pues de los contribuyentes. Y fue esta situación en la que, recuerden que con Carlos Salinas se había bajado el IVA del 15% al 10%, bueno, con Ernesto Zedillo se tuvo que regresar del 10% al 15%. O sea, nos subieron los impuestos a los mexicanos en esta época, pues para juntar dinero para pues, sostener al país y toda la crisis que se estuvo viniendo.
Ahora, aquí tenemos una situación. Igual vamos a verla, ¿no? O sea, hay sectores en el país que si quiebran, pues se ve muy afectado el país, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que quebrara CFE y nos quedáramos sin electricidad, pues el país se vería bastante afectado, ¿no? Otro de los sectores que también eh, nos provocaría quizá un quiebre del país sería la banca, ¿no? O sea, el sistema financiero mexicano, si, si quebrara, pues entonces prácticamente el país iría de la mano, ¿no? O sea, se irían juntos la banca y todo el país, porque pues dónde están los ahorros, de dónde están las inversiones, de dónde vamos a obtener créditos, o sea, se iría a la quiebra del país si el sistema financiero cayera. Bueno, pues como la gente estaba muy endeudada y no tenía para pagar, pues entonces los bancos empezaron a irse a la quiebra y por lo tanto no era uno, sino varios. Aparte, recuerden que con Carlos Salinas se volvió a privatizar el sistema financiero mexicano. Digo, perdón, la banca. Como la banca se privatizó nuevamente, entonces vinieron muchos inversionistas a poner bancos aquí en México, pero sin tanto conocimiento, sin tanta responsabilidad. Por lo tanto, pues prestaron, tuvieron malos manejos y entonces muchos bancos empezaron a quebrar por sus malos manejos. Otros bancos que sí estaban, digamos que consolidados y con una buena estrategia, también se estaban quebrando por las deudas que muchos empezaron a tener y que ya no pudieron pagar en 1995. Así que aplicaron una estrategia que se le llamó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. La idea fue que el país, o sea, el gobierno de México, utilizó los recursos del país para rescatar a la banca. Empezó a invertir en los bancos que estaban por quebrar para que se recuperaran. Así que algunos lo ven como algo positivo, quizá algunos lo ven positivo como lo estoy explicando porque salvaron a la banca y eso ayudó a que el país no quebrara. Sin embargo, otros lo ven de una manera muy negativa. Hagan de cuenta que nosotros como grupo, ¿sí? En el salón, bueno, salón virtual, tuviéramos, pidiéramos un préstamo, ¿no? A la UNAM para que tuviéramos una mejor conexión para nuestras clases virtuales, capacitación para dinero para capacitar al profesor para que sepa cómo usar la computadora, eh, no sé, una mejor infraestructura, quizá computadoras para los que la necesitan y cosas así. Es una deuda que todos nosotros tendríamos. Y entre todos nosotros, con nuestro trabajo, pues iríamos pagándola porque es un bien común como grupo. Pero aparte, ustedes tienen sus propias deudas, ¿no? Alguien de ustedes, no sé, se compró una moto y un casco lujoso y se quedó sin dinero. Esa deuda privada, esa deuda de ese compañero que se compró su moto y su casco súper caro, la tiene que pagar él, ¿no? Pero resulta que él se queda sin dinero y tiene que pagar las mensualidades de su moto. Entonces, pues esa que la pague él, ¿no? En teoría. Pero entonces yo digo, no, 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 vamos a ayudar al compañero. Entre todos, de su trabajo, vamos a pagar la deuda de grupo y aparte entre todos vamos a ahorrar y cooperarnos para pagar la deuda privada de ese compañero que se compró su moto y su casco caro. Para muchos les parecería bastante injusto que entre todos tuviéramos que pagar la deuda de esa persona, ¿no? Así es como lo ven muchos, porque los banqueros y empresarios que tuvieron malos manejos y que se fueron a la quiebra, el país y entre todos nosotros como mexicanos, porque fue de nuestros impuestos, de los fondos públicos, se utilizó para pagar la deuda de los privados y que la banca resistiera y sobreviviera. Y entonces lo ven así como algo muy malo, porque los banqueros sobrevivieron gracias a que toda la deuda la pagaron, o la estamos pagando todavía entre los mexicanos, y ellos puedan seguir con su vida de lujos como empresarios y como directores de los bancos. Por eso para muchos les parece algo bastante injusto que una deuda de privados se haya vuelto una deuda pública. Como dato curioso,
Aquí en la imagen tenemos a dos personajes, uno con un saco, bueno, por la imagen se ve negro, y el otro pues se ve como un gris más o menos. El que está con el traje gris es Roque Villanueva, Humberto Roque Villanueva. Humberto Roque Villanueva, un personaje muy peísta, quería que el IVA se aumentara al 15%. Las razones no eran quizá tan negativas, ¿no? Porque pues necesitábamos obtener recursos, sacar recursos, pues para levantar la economía del país que estaba en la severa crisis económica, en la severa crisis. Muchos no querían que se subieran los impuestos. Sin embargo, entonces, ¿de dónde íbamos a sacar dinero? Entonces, ahí es cuando uno tiene que medir las cosas, ¿no? Digo, entiendo que como ciudadanos no queremos que nos suban los impuestos, pero si lo viéramos como país, pues decimos es que ¿de dónde vamos a sacar recursos? Él era de los que quería que se subiera el IVA al 15%, se discutió y se discutió mucho en las cámaras, y cuando se votó, se hicieron las votaciones y salieron los resultados, se dijo que sí, que efectivamente había ganado el sí al aumento de los impuestos, y Humberto Roque Villanueva, que es el del saco gris, hizo esta señal obscena, en la que dijo algo así como que a fuerzas gané, ¿no? O ganamos. Y a esta señal se le conoce como, bueno, esta manera de celebrar se le conoció como la Roque señal por Humberto Roque Villanueva. Una indignación para mucha gente porque pareciera que él estaba a favor de que los mexicanos, que de por sí ya estaban en una crisis económica, ahora tuvieran que pagar más impuestos, ¿no? Si lo viéramos como ciudadanos, les repito, pues es algo muy negativo, ¿no? O sea, él está celebrando que nos van a cobrar más impuestos, y luego otra parte de la sociedad muy indignada porque los bancos privados que se fueron a la quiebra, entre todos los vamos a rescatar, les vamos a ayudar a mantener su estatus de empresarios. Lo veían como una especie de Robin Hood, pero a la inversa, ¿no? A la menos uno, en el cual le quitaron el dinero a los pobres para dárselo a los ricos y que pudieran subsanar su crisis bancaria. Fue por eso que Ernesto Zedillo queda también, o el gobierno de Ernesto Zedillo queda como muy mal eh, en visión popular en este sentido. Sin embargo, ustedes que ven los temas financieros, que son actuarios, pues entienden que hay que tomar a veces ciertas decisiones que no son del agrado popular. Ahora, si fue bueno o fue malo, pues eso es debatible, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera aplicado este FOBAPROA? Quizá los bancos, porque estaban yéndose a la quiebra, hubieran quebrado, y sin una banca, un país, pues lo más probable es que también se hubiera ido a la quiebra. Uh-huh. Eh, Dentro de las medidas, pues fue inyectar el capital pues, a los bancos, como ya fue el tema del FOBAPROA, pero bueno, pues no fue lo único, también se les estuvo agregando más cosas. Y pues también las UDIs, que creo que todavía siguen existiendo, las unidades de inversión para, este, para que algunos, porque pues eso no aplicó para todos, tuvieran la facilidad o la posibilidad de pagar algunas de sus deudas que tuvieron. Los resultados inmediatos, porque las consecuencias las seguimos viviendo, pues el Producto Interno Bruto pues se cayó, ¿no? O sea, fue una recesión, dicen que la peor de la década, pero yo creo que en términos tangibles fue peor que las otras crisis que hemos tenido, porque la globalización hacía que ya las transacciones no se hicieran solamente en el comercio local. Recuerden que con Carlos Salinas abrió el comercio, entonces, si había una crisis como la de Luis Echeverría, no era tan grave porque el comercio era local. No importaba tanto, a lo mejor estoy exagerando, no importaba tanto si subía o no el dólar, porque a final de cuentas nosotros comerciábamos con pesos. Pero ya en los años 90, la globalización ya era tan grande que sí importa, y en la actualidad lo vemos, ¿no? O sea, se sube el dólar y nos pega a muchos porque tenemos o queremos comprar cosas del extranjero, bienes que llegan de otros países y pues llegan en dólares y cosas así. Entonces, sí nos pega mucho en la actualidad que el dólar suba. Y aquí en 1995 ya nos pegaba de manera garrafal, y por lo tanto es que tangiblemente
fue, yo creo que la peor crisis que hemos estado viendo a lo largo del semestre. Por supuesto, pues la inflación se disparó. Recuerden que con Díaz Ordaz la inflación estaba en el 2.5%, con Ernesto Zedillo estaba más o menos como al 52%. Un desempleo impresionante, ¿no? Pues las empresas ya no tenían para mantener a sus empleados y pues tuvieron que recurrirse a otras medidas como el, el, el trabajo informal, ¿no? La venta del comercio informal, la piratería y cosas así. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, con su profesora van a haber más consecuencias. Esto fue la parte económica y que, como les repito, fue y hasta el momento me parece que ha sido la peor crisis en cuanto a percepción, porque las otras crisis, la de López Portillo, en número, en estadística, en porcentajes, es la peor, pero en gente sufriendo por la crisis, me parece que esta es la de 1995. Como dato extra, más para finalizar, Ernesto Zedillo culpó todo a Carlos Salinas, ¿no? Toda la culpa de la crisis económica de 1995 fue por culpa del presidente anterior, ¿no? Una estrategia que todavía en la actualidad se sigue utilizando. Y Carlos Salinas, ¿qué respondió? Que toda la culpa la tuvo Ernesto Zedillo porque se complicó todo por la reunión de diciembre que les mencioné y que vimos. A ese error que cometió Ernesto Zedillo de 1994 en diciembre, se le conoce así como el error de diciembre. El error de diciembre, muchos se lo culpan a Carlos Salinas, pero recuerden que en diciembre Carlos Salinas ya no era presidente, era Ernesto Zedillo. Entonces, el error de diciembre fue esa mala estrategia que usó Ernesto Zedillo para notificar que se iba a devaluar el peso. ¿Mm? Ok. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Muy bien. Bueno, entonces, que se queden con esto y la siguiente clase vamos a analizar otros casos de cómo se estuvieron echando la bolita entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y cuál fue la percepción de la sociedad ante estos dos vaivenes de estos expresidentes actuales. Entonces, eso lo veremos en la siguiente clase y bueno, entonces hasta aquí le dejamos y muchas gracias por su atención. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Hasta luego.